Buenos días amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Diferentes economistas y especialistas en esta materia han decidido presentar el día de hoy un informe en relación a lo que ha sido el incremento, digamos, del alto costo de la vida y también sobre los índices de inflación y el deterioro de la economía desde el 2013 hasta el 2017. Es por ello que el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, Humberto García Larralde, va a explicar sobre este informe que ellos han elaborado. Nosotros inmediato vamos a escuchar parte de esta ponencia a continuación. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes, profesionales de los medios de comunicación, para esta rueda de prensa. Yo soy Humberto García Larralde. Bien, al momento estamos resolviendo algunos problemas técnicos en relación a la transmisión, y es decir, al acto que se está desarrollando en este momento. Recordemos, es parte de un informe que han desarrollado algunos expertos y van a explicar al momento. Se trata de sobre la situación que aqueja al pueblo venezolano, sobre una carta abierta que ellos han realizado al presidente Nicolás Maduro. En esta rueda de prensa ellos van a hacer pública esta carta dedicada al Ejecutivo Nacional sobre la grave situación que aqueja el país, firmada por 100 economistas, entre los cuales hay profesores universitarios, diputados y miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Escuchemos de inmediato las declaraciones del presidente de la Academia de Ciencias, Larralde. El documento que vamos a leer a continuación. Yo soy Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Me acompaña el profesor Nathan Lederman, que es profesor investigador de Economía Política aquí en la Universidad Metropolitana. Y hay detrás de este documento un grupo muy calificado de economistas que nos hemos venido reuniendo y discutiendo sobre la situación y que fuimos autores, por decirlo así, propulsores de del documento que ustedes van a escuchar. Este documento recoge más de 100 firmas de calificados economistas y responde a la necesidad de dar a conocer nuestra posición frente a la situación tan trágica que está viviendo el pueblo venezolano en términos de, digamos, los padecimientos en materia de inflación, de caída en el ingreso real, de escasez y de todas las secuelas que ello trae consigo. Nosotros nos basamos en buena parte del documento en las últimas cifras que entregó el gobierno a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, que recoge el desempeño de la economía hasta el año 2016. Y el argumento que queremos transmitir es que el gobierno, por supuesto, conoce la situación que se está sufriendo, presenta las cifras que claramente demuestran el descalabro en la economía y lo que eso significa en términos de caída en el nivel de ingresos, y que por lo tanto tiene la responsabilidad imperiosa de tomar las medidas para afrontar esto. Es decir, no hay ya la excusa de que el gobierno no entiende, de que no conoce, que no posee la información. No, el gobierno está muy claro en la situación que está ocurriendo, por la cual está padeciendo el país, y tiene que entonces tomar las medidas. Nosotros ofrecemos una serie de propuestas que vamos ustedes a escuchar, y no hay excusa alguna para no tomar esta responsabilidad de rectificar sus políticas y afrontar claramente la inflación y tomar las medidas que permitan reactivar la economía. Yo me voy a permitir entonces leer el documento. Este documento les va a ser entregado a ustedes por correo electrónico, por razones que todo el mundo conoce. Pues difícil hoy en día mandar a reproducir varias copias de un documento que son 4 páginas. Y entonces creemos además que es más útil a ustedes tenerlo por correo electrónico, por lo cual estamos circulando ahorita un papel que le agradecemos que pongan sus respectivas direcciones de correo. Este documento tiene 4 páginas, un poquito de paciencia les pido para entonces proceder a la lectura. Entonces voy a comenzar. Ante la grave situación que aqueja hoy al pueblo venezolano, carta abierta al presidente Nicolás Maduro. En nuestra condición de profesionales de la economía, nos dirigimos a usted preocupadas por la crisis por la que atraviesa el país. Nos alarma el rápido deterioro que ha experimentado el bienestar de la población desde 2014
particularmente durante el año recién concluido. El ejercicio de la presidencia de la República, máxima responsabilidad ejecutiva en la conducción de los asuntos públicos, no puede ser ajeno a esta angustia. Esperamos que, consciente de este deterioro, usted entienda la imperiosa necesidad de tomar las medidas que permitan superar cuanto antes esta situación. Su gobierno acaba de entregar a la Securities Exchange Commission, la SEC, de los Estados Unidos, un informe sobre el desempeño de la economía venezolana en el 2016. En él se recoge una caída del 16,5% con respecto al año anterior, 2015, el tercer año consecutivo de contracción según cifras oficiales. La mayoría de los analistas estiman una reducción adicional del Producto Interno Bruto entre el 10 y el 12% para el cierre de 2017, lo que implicaría una contracción de ingreso promedio por habitante del 37% con respecto a 2012, último año en que este indicador experimentó crecimiento. La historia moderna registra reducciones de tal magnitud y tan abruptas solo en medio de cruentas guerras que devastan la producción y el comercio. Este colapso de la actividad económica no sorprende al observar los datos sobre la inversión que registra el informe que su gobierno remitió ante la SEC. La formación bruta de capital fijo cayó en un 38,4% en el 2016 y en un 63% con respecto a 2012. Tan bajos niveles de inversión amenazan descapitalizar el aparato productivo doméstico al no poder reponer adecuadamente a la depreciación de los activos. Ello refleja un ambiente muy adverso a la actividad económica durante su gestión, que se traduce en una reducción de la capacidad productiva de la nación, una caída en la productividad laboral y la ausencia de oportunidades para ponerse al día con los avances tecnológicos por medio de nuevas inversiones. El informe mencionado registra una brecha entre los ingresos y gastos del sector público consolidado de más del 17% del Producto Interno Bruto para el 2016 y un déficit promedio del 14% durante los 4 primeros años de su gobierno. A esto ha contribuido el incremento de la deuda externa, la pérdida de ingresos fiscales de origen petrolero por las distorsiones en el régimen cambiario y la expansión imprudente del gasto público. Como usted sabe, esas brechas se han podido cerrar solo mediante la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela. Según el instituto emisor, tal financiamiento a las empresas públicas no financieras se multiplicó por 30 durante estos primeros 4 años de su gobierno, aumentando en 14 veces la liquidez monetaria. Lamentablemente, esta perniciosa práctica se aceleró durante 2017. El Banco Central de Venezuela informa haber multiplicado el financiamiento referido más de 22 veces a lo largo del año. En total, esta emisión de dinero sin respaldo se ha incrementado 667 veces desde que usted asumió el cargo de presidente, mientras que la liquidez monetaria se ha multiplicado por 162 durante ese mismo periodo. Es imperativo poner coto a esta emisión inflacionaria si se quiere estabilizar los precios de los bienes y servicios en el mercado doméstico y defender el poder adquisitivo de los venezolanos. Para ello es menester sanear las cuentas públicas de manera de poder reducir su déficit. Por sus elevadas responsabilidades en la conducción del país, usted tiene que saber que una expansión de medios de pago de esa magnitud, mientras la oferta agregada decae, repercute una presión alcista sobre los precios imposible de contener. Asimismo, que la inflación comprime la capacidad adquisitiva de los asalariados y de todo aquel que percibe una remuneración fija. De hecho, el informe que su gobierno entregó a la SEC revela una caída en el consumo privado del 29,3% entre 2013 y 2016, una reducción del 32,1% por habitante. Como el instituto emisor incumple su deber de informar mes a mes las estadísticas de precios e inflación, tal responsabilidad la tuvo que asumir la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Utilizando la misma metodología que el BCB, sus cálculos arrojan una inflación para 2017 del 2.616%, por mucho la más alta del mundo. En tales circunstancias, la pretensión de compensar el aumento en el costo de la vida de los venezolanos decretando incrementos en el salario mínimo legal es una carrera perdida. Con el ajuste que usted decretó el 31 de diciembre, su poder adquisitivo para comienzos de 2018 es apenas la tercera parte de lo que era el cierre de 2016 y un 80% más bajo que cuando usted asumió la presidencia.
Sus ministros y asesores le han tenido que informar, además, que subir por decreto la remuneración salarial cuando cae la productividad es combustible seguro para más inflación. Todo hace pensar entonces que la depreciación de los niveles de consumo haya sido aún mayor durante el 2017 que lo padecido en el 2016. Tan lamentable secuela indica que el deber más importante que le toca a usted cumplir en lo inmediato como presidente es atajar la caída en el nivel de vida de los venezolanos, atacando frontalmente las causas de la inflación. Usted está en la obligación de saber que las penurias por las que atraviesa la economía no se deben solo a la caída en los ingresos por exportación de petróleo. Esta se presentó a partir del último trimestre del 2014, pero en los primeros trimestres de ese año, el precio del barril de exportación venezolano superó los $100 por barril. No obstante, la economía se contrajo ese año en 3,9%. Adicionalmente, en años anteriores, se venían acentuando los desequilibrios macroeconómicos, reflejados en crecientes déficits del sector público, fuga de capitales, desabastecimiento e inflación. Por ende, además de la necesidad de mejorar el desempeño de la industria petrolera venezolana en el actual contexto adverso de bajos precios, es menester revisar las políticas económicas. Usted no puede desconocer que las carencias actuales están estrechamente vinculadas al intento de trasplantar un modelo que ha demostrado ser pernicioso para economías en vías de desarrollo y en consecuencia al manejo inapropiado de las políticas públicas. Todo gobernante debe saber que en economía los resultados dependen de los incentivos. Lamentablemente en Venezuela el camino tomado ha sido el de desconocer principios fundamentales del quehacer económico, acentuando el intervencionismo del Estado en la economía, expropiando empresas que luego languidecen y cierran, e incrementando controles de todo tipo sobre la vida pública y la iniciativa privada. Entre los controles más nefastos están los instrumentados sobre el mercado de divisas y sobre los precios, con graves consecuencias para las actividades productivas y comerciales y sobre el bienestar de la población. El control de cambio debe aplicarse como medida de emergencia para detener fugas de capital que amenacen la estabilidad de la economía, proteger la moneda local y resguardar las reservas internacionales del país. Una vez restablecidos la confianza y los equilibrios económicos, debe levantarse. Contra toda lógica económica, en Venezuela se ha mantenido desde su implantación en febrero de 2003, con el resultado totalmente contrario a lo que deberían ser sus fines, incluso cuando el país experimentó la mayor bonanza petrolera que recuerda su historia. Entre 2003 y 2016 salieron por las cuentas financieras y de capital y de errores y omisiones de la balanza de pagos 155,4 millardos de dólares, más de 8 veces lo egresado en los 40 años que van desde el año 59 hasta el año 1998. Por su parte, el valor del bolívar a la tasa oficial de cambio DIPRO actual es apenas una sexta parte del que tenía en febrero de 2003 cuando se instrumenta el control de cambio. Fuera de las cotizaciones oficiales, el bolívar se redujo a menos de 0,00016 del valor que tenía en el año 2003. Y las reservas internacionales habían disminuido para finales del 2017 en una tercera parte respecto del monto existente cuando se implantó el control de cambio, la cifra más baja desde el año 1989. El control de cambio ha perjudicado la economía, asfixiando el aparato productivo y los niveles de consumo. A la vez, el enorme diferencia entre el precio de la divisa oficial y la que resulta del paralelo, a la corrupción, desviando de divisas escasas que deberían atender las necesidades de la población y del aparato productivo interno. Por su parte, los controles de precios de bienes y servicios en el mercado interno destruyen la competencia, afectan la rentabilidad y desestimulan las inversiones. Lejos de contener el alza de precios, este sistema ha contribuido a propagar la mayor inflación del mundo en los últimos 4 años. Junto a las leyes punitivas que lo acompañan, propician prácticas de extorsión a comercios e industrias que perjudican aún más la actividad económica. Este acorralamiento de la economía doméstica aumenta la dependencia de las importaciones, que se cuadruplicaron entre 1998 y 2012. Hoy,
con la caída en los ingresos por exportación del petróleo y la incapacidad de conseguir financiamiento externo, estas políticas han dejado a la población expuesta a un severo desabastecimiento. Tal situación se ha agravado por la quintuplicación de la deuda pública externa entre 2006 y 2016, resultando en un abultado servicio de la misma que solo ha sido posible honrar deprimiendo aún más las importaciones, con graves consecuencias para el consumo interno. La situación descrita, de la cual usted debe estar al tanto por los reportes que presumiblemente le entregan sus ministros y asesores, obliga a introducir importantes correctivos para evitar que sigan deteriorándose las condiciones de vida de los venezolanos con tan graves secuelas. Primordiales entre estos correctivos están las políticas que reduzcan de inmediato la inflación y alivien la asfixia al sector externo que tiene postrada la economía. En función de ello, la negociación de un financiamiento externo con organismos internacionales es imperativo. El financiamiento multilateral ofrece términos ventajosos de plazo y de tasas de interés y posibilita, además, una reestructuración provechosa de la deuda. Tal financiamiento permitirá unificar el tipo de cambio para que refleje la verdadera capacidad adquisitiva del bolívar en divisas, con lo cual se abaratarían significativamente la mayoría de los bienes que se importan. Asimismo, proveería recursos con los cuales emprender el saneamiento de las cuentas públicas, crucial para abatir la inflación y compensar a los sectores que pudiesen verse afectados adversamente por la sinceración de algunos precios. Estos recursos, acompañados del levantamiento de los controles y de las leyes punitivas, propiciarán la recuperación rápida del aparato productivo que hoy trabaja sola a una tercera parte de su capacidad. Al importarse insumos y equipos a una tasa de cambio competitiva, podrá aumentarse rápidamente la oferta doméstica, reducirse la dependencia de lo importado y generar empleo productivo, cada vez mejor remunerado en la medida en que se profundicen las condiciones favorables a la reactivación económica. Con garantías jurídicas a la propiedad y para procesar controversias, Venezuela habrá de atraer de nuevo inversiones extranjeras, como lo hacen otros países de América Latina, e incrementar sostenidamente sus exportaciones, tan importantes para suplir las divisas que requiere para su desarrollo. Usted tiene que saber que, con reformas de esta naturaleza, Venezuela podrá reinsertarse de nuevo en los mercados financieros internacionales y obtener préstamos en los momentos requeridos. Particular importancia tiene el rescate de PDVSA, que hoy experimenta un colapso que ha reducido su producción a solo 1.837.000 barriles diarios en noviembre de 2017, 40% menor al de su primer año de gobierno, y somete al país a la recurrente escasez de lubricantes e incluso de gas y de gasolina. Este colapso priva además al resto de la economía del impulso por vía del consumo intermedio de bienes y servicios nacionales que realiza la industria petrolera y la hace aún más vulnerable a los vaivenes en sus precios. Un tipo de cambio competitivo, la sinceración de los precios de los combustibles en el mercado doméstico y el pase de los programas sociales que hoy financian la empresa a los órganos del gobierno que sean competentes para ello, mejorará sin duda su desempeño. Junto con la necesaria flexibilización del marco institucional que regula el sector, deberá traducirse en nuevas inversiones por parte de firmas especializadas que contribuyan con la recuperación de la industria petrolera. Usted tiene que entender que ante la terrible situación que vienen padeciendo los venezolanos, una hiperinflación desatada, unos sueldos que han perdido drásticamente su capacidad adquisitiva y las penurias asociadas a la falta de medicamentos y al deterioro de los servicios de salud, es absolutamente inadmisible pretender obviar las reformas que el país requiere, las que, como hemos argumentado, mejorarían rápidamente las condiciones de vida de la población, con el dislate de una supuesta guerra económica. Alegar esa figura que se inventó en un momento pasado para cosechar réditos políticos no tiene justificación alguna en momentos en que la población padece de necesidades que no se veían desde que Venezuela empezó a exportar petróleo. Los programas de reparto como el de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, no pueden ser el único recurso
para paliar la situación de pobreza en que han caído la mayoría de los venezolanos. El Estado no cuenta con los recursos para cubrir cabalmente este subsidio y su distribución no se da con la frecuencia segura y llega solo a una parte reducida de la población que la requiere, a la par que, en muchos casos, excluye a los pobres que no apoyan el gobierno. Además, se presta a prácticas de reventa a precios muy superiores por parte de quienes controlan esta distribución. Por otra parte, la inflación desatada erosiona cada vez más el valor real de las transferencias que hace el gobierno a través del llamado carné de la patria. La mejor política social en estas circunstancias está ligado al éxito que se tenga en el combate a la inflación, a la generación masiva de empleos productivos y a un buen programa de subsidios directos para la población más vulnerable. Usted sabe que el camino que devolvería a los venezolanos las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida implica enfrentar a poderosos intereses que se han atrincherado en los nodos de decisión del Estado para aprovecharse de los diferenciales de precios que resultan de los controles, de la extorsión que propician leyes punitivas, del llamado contrabando de extracción y de la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado. La única manera de acabar con tan destructivo flagelo es restituir cabalmente el ordenamiento constitucional que debe regir la República, con las garantías propias del Estado de Derecho y del equilibrio de poderes, respetando las potestades de supervisión y control por parte de una Asamblea Nacional pluralista y descentralizando las decisiones en gobernaciones y alcaldías conforme a lo dispuesto en la Carta Magna. Intentos de imponer decisiones de manera unilateral y arbitraria por organismos no representativos solo habrán de agravar la situación, a la vez que invitan a desenlaces indeseables fuera del marco constitucional. Señor presidente, para este comienzo de 2018, usted enfrenta la tarea insoslayable de implantar las medidas de política para permitir la recuperación de las condiciones de vida dignas y cada vez más provechosas de la población. Las manifestaciones de descontento son crecientes y el país clama por estos cambios. Ningún venezolano merece escarbar la basura o mendigar para encontrar qué comer. A usted no le queda más remedio que romper con los intereses creados en torno a la economía de controles y del uso discrecional, sin rendición de cuentas de los recursos públicos que ha desangrado el país. No hacerlo no tendrá perdón alguno ante sus compatriotas ni ante la historia. Los abajo firmantes manifestamos nuestra disposición a contribuir con la prosecución de tan imprescindible propósito. Firmamos más de 100 economistas, los miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, los miembros de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, muchos profesores universitarios, profesores de universidades venezolanos que están dando clases afuera en universidades de prestigio, como en la Universidad de Harvard, y muchos economistas son de todo el país, de manera que creemos que este refleja cabalmente lo que es el sentir y el reclamo que le estamos haciendo los economistas al presidente de la República para que, con base en sus propias cifras, entienda la necesidad de introducir los cambios que el país requiere, so pena de que la situación se deteriore todavía más de los graves padecimientos de que estamos sufriendo en este momento. Ahora, en 2018, si el gobierno no toma los correctivos que ustedes están recomendando, ya la Asamblea ha dicho que podría cerrar el año con 10.000% de hiperinflación. ¿Cómo se traduce esto en los venezolanos? ¿Cómo sería este 2018 con precios aumentando diariamente? Bueno, mira, yo creo que en el documento se señala claramente que la solución no es intentar perseguir la inflación aumentando sueldos de manera administrativa, porque de hecho siempre se quedan rezagados y, como le acabamos de leer, con las propias cifras del gobierno, digamos, el valor real, la capacidad adquisitiva de ese salario terminó en el año 2017 apenas a una tercera parte de lo que tenía a finales del 2016. Y como también señalamos, aumentar sueldos de manera administrativa cuando la producción decae desequilibra aún más la relación entre demanda y oferta y alimenta todavía más la inflación. Es una especie de efecto retroactivo que lo que hace es aumentar la inflación. De forma que, de no tomar medidas, por más que el gobierno intente resolverlo aumentando sueldos, sabemos que lo que va a propiciar es acelerar la inflación y va a haber irremediablemente una caída todavía mayor del ingreso real de la población,
con gravísimas consecuencias para el consumo de los sectores más vulnerables. Es decir, el hambre y todas las secuelas que ello trae en términos de desnutrición, de padecimientos diversos y de desesperación que lamentablemente estamos viendo también, creo que están empezando a en distintos sectores del país, en distintas partes de la región, del territorio nacional, lamentablemente va a haber una tendencia a que crezca eso. Entonces, queremos hacer ese llamado de que se tomen las medidas adecuadas, que se enfrente cabalmente a la inflación, que tiene que ver con saneamiento de las cuentas públicas, eliminar los déficits y, por supuesto, parar la maquinita del Banco Central que emite dinero a cantidades exorbitantes que, por supuesto, lo que hacen es alimentar el incremento en los precios. Señor Larralde, el gobierno también... En el caso de que el gobierno no rectifique su política económica, ¿cómo entonces atender el problema inflacionario cuando no se va a desmontar el control de cambio? Hoy en una nueva renovación del ICON se imprime dinero del Banco Central de Venezuela para atender el gasto fiscal. Entonces, ¿cómo atender el problema económico con estas consecuencias y con estos dos problemas que tiene el gobierno y que no los reconoce, no los atiende? Para ilustrar el alcance que tendría la ausencia de medidas de política económica para corregir el problema en ciernes de hiperinflación y caída del producto que enfrenta el país, es decir, de mantenerse una política pasiva, digamos, y repetir un poco una serie de acciones y medidas de política que han demostrado en la práctica no surtir ningún efecto para mejorar o corregir las fallas de la economía. Lo que va a ocurrir probablemente este año es que la economía, el año finalice con una inflación probablemente próxima, esto puede lucir una exageración, pero probablemente próxima al 400.000% de inflación. Es decir, la Asamblea Nacional estimó para el mes de diciembre del año pasado una inflación del orden del 85%. Ya nos aproximamos peligrosamente a una inflación del orden del 100%. Una inflación mensual del orden del 100% representa una inflación diaria de 2.3%, y de más de 400.000% de inflación anual. Escúchese bien, más de 400.000% de inflación anual. Eso significa que cada 30 días se duplican los precios. Un café que hoy en día, de barra, que hoy en día tiene un valor de 25.000 bolívares, va a costar, si no se toman acciones inmediatas, va a costar a diciembre de este año 100 millones de bolívares. Eso es un cálculo infalible. Es decir, con una inflación de 100% mensual, ese va a ser inevitablemente el resultado. Y no hay manera, trátese de aumento de salario mínimo o algún tipo de medida compensatoria que pueda contener el efecto de una inflación de esta magnitud. Por otra parte, ya se estima una caída significativa del nivel de actividad económica para este año, que va a representar una caída acumulada desde el año 2014 del orden del 50% de pérdida del producto o del ingreso per cápita de la economía venezolana. ¿Qué significa esto? Bueno, una tragedia. O sea, 50% del PIB, de pérdida de PIB de la economía, el potencial de crecimiento de la economía venezolana aproximadamente, o sea, recuperar esa pérdida del producto representa aproximadamente 3 décadas y media de crecimiento al nivel potencial digamos, de acuerdo a la capacidad de crecimiento en condiciones normales de la economía venezolana. Esa es la magnitud de la tragedia que estamos experimentando, y de no tomarse inmediatamente medidas correctivas que corrijan de un modo definitivo, apunte a los problemas estructurales que son la causa definitiva del problema que estamos experimentando, esta va a ser, lamentablemente, va a ser el resultado que vamos a visualizar al final del año 2018.
Sí, quería aprovecharte también, porque el discurso del gobierno es que el dólar paralelo, el no oficial, es el responsable de esta situación. Ha propuesto incluso la moneda de petromoneda. ¿Qué puede decir sobre eso? Sí, bueno, por supuesto, esas son excusas para no enfrentar la situación. Lamentablemente, nosotros estamos convencidos, y creo que las cifras lo demuestran, que no es porque el gobierno desconozca o no tenga las cifras del descalabro que estamos sufriendo. El gobierno entiende claramente que la situación es cada vez más insoportable y de ahí lanza este tipo de excusas o de supuestas explicaciones. Pero detrás de la política del gobierno están lamentablemente atrincherados poderosísimos intereses que se lucran con los controles, con los diferenciales de precios, con el dólar DIPRO, que por supuesto es el mejor negocio del mundo, con los diferenciales de precios entre, digamos, de la gasolina en Venezuela y los países vecinos, con la falta de transparencia, de rendición de cuentas, con la discrecionalidad de las contrataciones públicas, sobre todo de PDVSA. Es decir, son miles de millones de dólares que se han burlado de los fines para los cuales deberían haber sido reservados y que saltan a cada rato en los escándalos que uno lee en la prensa internacional, que si el Banco de Andorra, que si el Banco Espíritu Santo de Portugal, que si el HSBC de Suiza, que si los bancos de Panamá, que si los fondos de pensiones y jubilaciones de PDVSA en los Estados Unidos, en República Dominicana. De manera que pretender que el problema lo está causando una paginita web que cotiza cifras del dólar en el mercado paralelo, o pretender que emitir una nueva moneda, el petro, va a resolver esta situación, es lamentablemente seguir engañando al país. El petro, por demás, no es una criptomoneda. El petro lo que es un título de propiedad sobre reservas que tiene el país en el subsuelo, de petróleo, de cobalto, cosa que además está prohibido por la Constitución. El subsuelo es inalienable, de acuerdo con la Constitución venezolana, y no se puede dar respaldo a una nueva moneda con las reservas del subsuelo venezolano. Además de que cualquier nueva moneda tiene que estar aprobada por las medidas legales pertinentes, tiene que quedar en la Constitución, que reconoce solamente el Bolívar. Las criptomonedas, si acaso fuese el petro una criptomoneda, son monedas que descansan en la confianza que da la imposibilidad de hackearlas, de trampearlas. Es decir, es una moneda por excelencia fiduciaria, es decir, que depende exclusivamente de la confianza. Y uno se pregunta, ¿qué confianza va a tener un acreedor internacional o alguien que quiera hacer transacciones con Venezuela en un país que no solamente tiene un desorden increíble en su gestión macroeconómica, sino que padece ahorita de un default de hecho gigantesco? Le toca pagar en este año, creo que en abril, unos 3.000 millones de dólares, y en el año completo casi 1.000 millones. ¿Con qué va a pagar eso cuando las exportaciones de petróleo han ido cayendo? Ojo, los precios están aumentando en estos momentos. El barril de exportación venezolano está acercándose a 60 dólares el barril. El año pasado terminó en 46,6, superior al del 2016, perdón. Pero la producción está cayendo y PDVSA está endeudada, tiene que importar gasolina, tiene una serie de compromisos que restringen enormemente su flujo de caja, financia muy generosamente las exportaciones a Petrocaribe y tiene comprometida parte de la exportación en el pago de la deuda con China, de manera que en estas condiciones pensar en que una nueva moneda va a resolver la situación en estas condiciones de tan grave desajuste es nuevamente un engaño frente al país para no tomar las medidas que sí requieren tomarse, que de paso sí tendrían efectos casi inmediatos, porque este es un país con enormes potencialidades.
Mira, yo la definiría como una hiperinflación. Es decir, lo que estamos experimentando no es un simple ciclo caracterizado por una leve caída del producto. Es decir, esta caída sistemática del nivel de actividad económica ya constituye prácticamente una depresión económica que, aunado a la hiperinflación, yo la denominaría de esa manera, deperinflación. Es decir, cuando coinciden, son dos fenómenos que rara vez coinciden, pero la inflación y el estancamiento económico. Pero cuando esto ocurre, los economistas denominan este fenómeno como un fenómeno de estanflación. Pero esto ya dejó de ser una estanflación hace un rato, es decir, ya se ha convertido en un problema muy grave de colapso económico. O sea, el término colapso creo que es el que mejor describe la situación del país, pero en términos económicos es una combinación de una caída brutal, continua, sistemática del nivel de actividad económica, que tampoco, por otra parte, se observa algún tipo de corrección. Es decir, no hay ninguna señal en la economía que indique que esta situación se va a corregir en algún momento. Si no hay ningún tipo de corrección, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya se está viendo en el interior del país las personas cazando animales para poder comer. Sí, un colega nuestro decía en un foro, de manera irónica, que la manera de identificar, el mejor indicador para saber que hemos llegado al final, al fondo de este ciclo, es que ya no exista basura. Es decir, si uno monitorea la basura, el momento en que ya no exista basura, ya sabremos que hemos tocado fondo. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que coma y esto va a generar basura, que es lo que está comiendo lamentable y tristemente está comiendo un gran número de venezolanos, escarbando en la basura para poder sobrevivir. ¿Cómo se ve a final de año y cuáles son las consecuencias de una hiperinflación en Venezuela? Ahorita, pues el salario no da para poder comprar al menos algo básico. Entonces, si llegamos a un escenario que un café pudiera costar 100 millones de bolívares y si una inflación pudiera llegar a alcanzar 400.000%, ¿cómo va a ser el venezolano de a pie para poder sobrevivir en una Venezuela con unas condiciones económicas como esta? Bueno, mira, lamentablemente no hay respuesta para ello. Es decir, uno tiene las respuestas, digamos, tradicionales. Bueno, señor, si usted tiene algún ingreso, gástalo inmediatamente en lo que le haga falta, porque ese dinero no vale la pena resguardarlo, porque rápidamente pierde capacidad adquisitiva. Si usted tiene la capacidad de endeudarse, endeúdese de una vez y compre lo que le hace falta. Si usted puede invertir un poquito, un excedente, aunque sea en reparar la casa, reparar el carro, hágalo ahorita. Si usted puede comprar, aunque sea alguito de divisas al precio lamentablemente disparado en que está ahorita, hágalo. Pero eso no son soluciones. Sí, no, porque eso tiene una restricción y no todo el mundo tiene capacidad de hacer eso. Entonces, lo triste de la situación es que efectivamente no hay una respuesta, no hay una recomendación válida para que el venezolano no sufra un deterioro creciente en su nivel de vida. La cifra y ya la inflación, la proyección que él dio, si la inflación fuese 100% anual, ya lo dio el profesor Nathan Lederman. Si fuese si fuera 50% mensual, eso da una inflación de 13.000% en un año. Estas son cifras aproximadas a las que han sufrido las peores crisis de hiperinflación conocidas, como es la de Zimbabue, como fue la de Bolivia, la del Perú, Hungría fue la más alta del mundo, está todavía lejos, pero nosotros vamos para allá si no se toman las medidas. Entonces es una situación sumamente amenazadora, terrible, y no hay excusa alguna para no tomar las medidas cuando las respuestas son conocidas, se han dado a conocer en distintos foros, presentaciones de los economistas, y cuando el país además tiene una enorme capacidad de respuesta por, digamos, la capacidad ociosa que tiene la economía ahorita, con financiamiento internacional y la racionalización de las políticas de gasto, este país rápidamente arrancaría y empezaría a proveer entonces los ingresos
a través de empleos productivos que necesita la población, además de que se estabilizarían los precios. Pero ¿qué credibilidad tiene la comunidad internacional el gobierno venezolano en este momento? ¿Cómo? ¿Qué credibilidad tiene el gobierno venezolano en este momento para solicitar un crédito en los mercados internacionales? Bueno, obviamente depende de su disposición a cambiar las políticas. Hay en el fondo, o en el fondo no, en la superficie, y usted está muy consciente de eso con la pregunta, el problema